Hola, buenas tardes, soy Antonio Merruezo y es un placer para mí estar por tercer año consecutivo en el simposio de la unidad de arritmias del Hospital Palma Planas aquí en Mallorca. Y esta tarde el tema del que voy a hablar yo es la ablación de fibrilación auricular, y en esta exposición lo que vamos a hacer es brevemente hacer un repaso de todo lo que ha sido la evolución tecnológica y técnica en cuanto a la ablación de esta arritmia, cuáles son los últimos avances y cuál es el momento actual, en qué momento actual estamos en cuanto a resultados y qué es lo que podemos esperar de la técnica en los próximos años. Asimismo, haremos una presentación de un vídeo que se ha retransmitido en directo, un caso que hicimos desde el Hospital Clínic de Barcelona en el Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Arritmias, que se presentó esta misma semana. Y bueno, con ello podemos un poco divulgar lo que es la técnica a un nivel un poco más amplio entre los cardiólogos generales de la isla que asistan al Congreso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Deciros que es para mí, como no podía ser de otra forma, un placer estar aquí esta tarde por tercer año consecutivo, y es una satisfacción ver que el simposio tiene continuidad, que se sigue haciendo, y espero que se siga haciendo por mucho tiempo. Y luego pues darle las gracias al comité organizador, doctor Alvarenga, el doctor Brugada, con los que trabajo cada día, y ha habido un poco de enchufe quizá, no sé si es por eso, porque lo he hecho menos años precedentes. Bueno, a ver, yo os voy a hablar del tratamiento no farmacológico de la fibrilación auricular. Es un tratamiento en el que yo creo mucho, y es algo que hago todos los días. Lo hago a mis pacientes, y a mis pacientes los sigo yo mismo, y veo que todos van muy bien. Y cuando digo todos, digo prácticamente el 100% de los pacientes. Ahora veréis que vamos a ver unas gráficas de resultados en los cuales pues no es el 100% todos los que quedan sin recurrencias. Pero yo me atrevería a decir que es casi el 100% los pacientes que obtienen un beneficio sintomático muy importante, y esto se ve día a día. Una cosa es que un paciente tenga una recurrencia de un episodio de fibrilación auricular de 30 segundos, y otra cosa es que no tenga beneficio clínico, que es lo que vemos diariamente en las consultas cuando seguimos a estos pacientes. Bien, algunas cosas que todos sabemos, pero bueno, a modo de recordatorio, ya lo ha dicho antes el doctor Brugada, la fibrilación auricular es una epidemia, y aquí vemos que esta epidemia, estos son datos correspondientes a lo que ocurre en Estados Unidos, esto a fecha de hoy, pues bueno, aquí veis en distintos estudios digamos la prevalencia de pacientes con fibrilación auricular en población de Estados Unidos, y esto es lo que se espera que ocurra en los próximos años, desde 2000 hasta 2050, en la población de Estados Unidos en cuanto a la prevalencia de personas con fibrilación auricular, y esto es extrapolable, por supuesto, a Europa y concretamente a nuestro país. La fibrilación auricular, sabéis que simplemente por tenerla en distintos grupos de edad, pues hace que se doble la mortalidad. Las curvas de abajo, estas son gráficas de mortalidad, de supervivencia, y aquí veis que las gráficas de abajo corresponden a hombres y mujeres, esto hombres y mujeres también, y la diferencia entre ambas, lo que hace que haya una diferencia de mortalidad entre ambas, es la presencia o la ausencia de fibrilación auricular, y esto a cualquier edad que miremos. De modo que estamos ante una enfermedad pues, que va a tener consecuencias graves sobre la salud de los pacientes. Tres mecanismos básicos en el origen y el mantenimiento de la fibrilación auricular. En primer lugar, los extrasístoles o triggers o disparadores eléctricos de la arritmia, que normalmente y en su gran mayoría se originan en el interior de las venas pulmonares o en la cercanía de la desembocadura de las venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda. Después, un sustrato que va a actuar a forma de perpetuador de la arritmia, que habitualmente se origina por disparos en las venas pulmonares, y después un entorno o un ambiente neurohormonal que va a modular y va a hacer más probable que eso se perpetúe, que sería, a modo de ejemplo, pues la hipertonía vagal de algunas personas, como por ejemplo los deportistas de fondo. Bien, aquí de forma esquemática, los distintos mecanismos que influyen en la fibrilación auricular. La hipertonía vagal por la inervación de ganglios parasimpáticos en las cercanías de la desembocadura de las venas pulmonares, mecanismos ya más relacionados con la presencia de un sustrato alterado en la aurícula izquierda,
que podría ser perfectamente lo que ocurre cuando las aurículas se dilatan. Las aurículas sabéis que es el órgano diana y probablemente el primero que se afecta en la hipertensión arterial. Esto produce dilatación y fibrosis, y todos sabéis que la causa más frecuente de fibrilación auricular, el factor de riesgo más directamente relacionado con la presencia de fibrilación auricular, es la hipertensión arterial. Bueno, pues esos cambios a nivel del remodelado de la aurícula que produce la hipertensión arterial serán los responsables de que arritmias iniciadas por disparos eléctricos en las venas pulmonares se perpetúen y den lugar a fibrilaciones auriculares persistentes. Y luego los disparos desde el interior o las cercanías de la desembocadura de las venas pulmonares. Todos estos factores juntos van a ser los que van a hacer que un paciente determinado pues tenga una arritmia, una fibrilación auricular de forma persistente. Esto es lo que hacemos habitualmente en la práctica clínica ante pacientes con fibrilación auricular. Lo primero que hacemos es documentarla, después nos planteamos, porque es una de las consecuencias más graves que vamos a ver en la embolia cerebral o la embolia de cualquier otro órgano, la necesidad de anticoagulación, y después lo que nos planteamos acto seguido en los pacientes con fibrilación auricular es si vamos a hacer un control del ritmo o un control de la frecuencia. Bien, este es el esquema general que nosotros tenemos en mente habitualmente en nuestra práctica clínica. Aquí abajo tenéis distintas presentaciones clínicas de la fibrilación auricular, desde los episodios cortos de fibrilación auricular silente porque no produce síntomas, la fibrilación auricular paroxística sintomática, persistente de larga duración y permanente, que es la evolución de la mayoría de los pacientes en los que hay remodelado de la aurícula. Y digamos que estos son los distintos pasos que nosotros nos hemos ido planteando. Anticoagulación pues sería necesario en cualquiera de estos steps, dependiendo de los factores de riesgo cardiovascular. El control de frecuencia o control de ritmo no está demasiado bien representado, porque esto tendría que tener mayor lugar en estas fases de fibrilación auricular persistente o permanente, y nos planteamos a continuación el tratamiento de control del ritmo con fármacos antiarrítmicos o ablación. Ablación siempre lo vamos a tener más presente en fases iniciales de la enfermedad, fases en las que lo que vamos a tener van a ser episodios paroxísticos de la arritmia. Desde hace tiempo todos tenemos asumido que no había beneficio entre cuando intentamos hacer un control del ritmo versus un control de la frecuencia en los pacientes con fibrilación auricular. Hay numerosos estudios y todos ellos han demostrado pues, que en unos u otros endpoints que se han valorado durante el seguimiento no íbamos a encontrar beneficio con el control del ritmo. Problemas que han tenido estos estudios siempre han comparado, bueno, problemas no eran problemas en su momento, cuando se comparaba control del ritmo versus control de frecuencia se utilizaban fármacos antiarrítmicos, y cuando se han hecho análisis a posteriori de estos estudios pues se ha visto que la utilización de drogas para el control del ritmo era perjudicial. Probablemente, o es posible, o por lo menos podríamos hipotetizar que si lo que hubiéramos hecho hubiera sido un control e intentar controlar el ritmo mediante una ablación de fibrilación auricular en lugar de la utilización de fármacos antiarrítmicos, pues es posible que sí que hubiéramos encontrado beneficio, y sobre esa hipótesis es sobre la que se está trabajando actualmente en diversos estudios que están en marcha a nivel global, a nivel mundial. Control del ritmo, simplemente, bueno, esta gráfica que os muestra a modo de recordatorio algo que todos vosotros sabéis, es que las cardioversiones más la utilización de fármacos con o sin utilización de fármacos antiarrítmicos para controlar el ritmo, pues es una mala solución. Realmente necesitaríamos alguna otra cosa, como por ejemplo la ablación de la fibrilación auricular. Datos recientes de este mismo año, primer semestre de este año, que demuestran ya pues que control del ritmo versus control de la frecuencia cardíaca sí que se obtiene beneficio en algunas subpoblaciones de pacientes en estudios pequeños, como por ejemplo los pacientes que tienen fibrilación auricular. Estudio pequeño con una N pequeña, aleatorizando pacientes hacia control de frecuencia control de frecuencia versus ablación con catéter en esta subpoblación de fibrilación auricular. No se necesita más muestra porque las diferencias son bastante evidentes. Y bueno, en este estudio encuentran que hay una mejoría en el consumo pico de oxígeno, aquí lo podéis ver, en los pacientes que hacen control del ritmo versus control de frecuencia, mejoría en el test de la calidad de vida, disminuye la puntuación cuando lo que se hace es un control mediante ablación, control del ritmo mediante ablación con radiofrecuencia, y también hay una mejoría en los niveles de BNP que nos mide el grado de insuficiencia cardíaca.
También encuentra una mejoría en el test de la marcha de los 6 minutos, aunque no llega a ser significativo porque la muestra es pequeña, y también encuentra mejoría en la fracción de eyección durante el seguimiento. Bien, ¿cuáles son las técnicas que utilizamos para hacer la ablación con radiofrecuencia? Estas son las técnicas fundamentales que se utilizan. Aislamiento circunferencial de las venas pulmonares, puede ser circunferencial o puede ser más cercano al ostium. La mayoría de los electrofisiólogos tendemos a alejarnos del ostium para no producir una complicación que ahora, hoy en día, es muy poco frecuente, que es la estenosis de venas pulmonares, de modo que nos separamos un poquito. De esta forma lo que hacemos es aislar los disparos eléctricos, es decir, los triggers que vienen de la musculatura que hay en la unión venoatrial o dentro de la vena pulmonar. Por tanto, lo que hacemos es aislar las venas de uno y otro lado, y con esto es con lo que se consiguen los resultados que ahora vamos a ver. También hay otras técnicas que añaden a la ablación circunferencial o aislamiento de las venas pulmonares hacer algunas líneas adicionales, intentando emular lo que hacían los cirujanos para tratar la fibrilación auricular mediante métodos de cirugía cardíaca. Y bueno, con esto se pueden conseguir resultados algo mejores que con solo el aislamiento en pacientes con fibrilación auricular persistente. Y ablación circunferencial, más otra serie de líneas aquí en la carina, aislamiento de vena cava superior, en fin, otros tipos de diseño también con ablación con líneas. Y también se ha descrito que mediante la ablación de electrogramas con actividad compleja, que lo que nos representan es que hay mucho disarray, muchas alteraciones tipo fibrosis, fundamentalmente en algunas localizaciones de la aurícula, como la pared posterior, también se pueden conseguir buenos resultados. Y bueno, son técnicas que se utilizan en algunos centros fundamentalmente para aquellas fibrilaciones auriculares que no vienen por descargas eléctricas de las venas y que son más persistentes y que tienen más que ver con enfermedad a nivel de la aurícula. Bueno, aquí un ejemplo gráfico para que veáis cómo se hace una ablación o aislamiento de venas pulmonares. De esta forma es como lo hacíamos al principio. Al principio introducíamos los catéteres aquí. Recuerdo mi paso por la Fundación Jiménez Díaz, era así como lo hacíamos, aquello era por el año 2001 aproximadamente. Hacíamos angiografía de las venas pulmonares y una vez que las teníamos localizadas con el sistema de rayos X del quirófano, pues hacíamos, en algunos casos metíamos el catéter dentro de la vena, buscábamos los focos donde se disparaba la actividad eléctrica dentro de la vena pulmonar y allí quemábamos. Posteriormente se pasó a hacer de esta misma forma, pero lo que hacíamos era un aislamiento en ciertas partes de la circunferencia de la vena, cerquita del ostium, y bueno, de esta forma se fue mejorando poco a poco la técnica, hasta que llegó un momento en el que seguíamos haciendo aislamiento de las venas pulmonares, pero ya todos preferíamos hacerlo guiados por sistemas de reconstrucción tridimensional de la aurícula, lo que llamamos ahora sistemas de navegación. Con los sistemas de navegación, pues bueno, los procedimientos se hacen de forma más rápida que lo hacíamos al principio, se hacen de forma más segura, nosotros estamos más tranquilos y más seguros de lo que hacemos, y bueno, lo que hacemos es identificar las venas pulmonares, reconstruir la aurícula izquierda y hacer las líneas de ablación en un lugar que nosotros consideramos seguro, y esto nos guía, digamos, para diseñar cuál es el tipo de aproximación que hacemos de los que hemos visto antes. Bien, pues esto es otro ejemplo de cómo se hace la ablación circunferencial de las venas pulmonares, también guiado por un sistema de reconstrucción tridimensional de la aurícula. Las cosas que miramos después de hacer la ablación, es decir, después de hacer estas líneas, de aquí saldrían las venas pulmonares, una y otra, estas serían las del lado izquierdo y esta es la del lado derecho, y después de hacer el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, pues realmente comprobamos que la actividad eléctrica, que viene representada aquí por este electrograma intracavitario que había al principio, después de hacer el aislamiento, ya no está presente. Y eso es la forma de chequear que nosotros hemos hecho pues, realmente lo que queríamos en el laboratorio de electrofisiología. Un ejemplo de los puntos de ablación que se hacen en otro tipo de ablaciones, más complejas y en los que no voy a entrar ahora, simplemente que sepáis que existen. Y bueno, esto es para deciros que, bueno, que hay técnicas de ablación más complejas que se utilizan no ya en la fibrilación auricular paroxística sintomática, sino en aquellos pacientes que tienen auriculares dilatadas, fibrilaciones más persistentes, que a veces requieren hacer técnicas complejas y que no son solamente el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, sino que se quedan en determinados lugares de la aurícula, se hacen líneas y se ablacionan ciertos puntos, y con esto pues se va aumentando la probabilidad de éxito y de mantener a los pacientes en ritmo sinusal.
En cuanto a los resultados, os quiero mostrar estas diapositivas para que veáis qué es lo que hay actualmente en cuanto a resultados y para que veáis que los resultados son buenos y para que veáis que los resultados son mucho mejores que cuando lo que hacemos es intentar controlar los síntomas o los paroxismos de la arritmia con fármacos antiarrítmicos. Aquí tenéis los resultados en cuanto al mantenimiento del ritmo sinusal mediante ablación en comparación con fármacos antiarrítmicos en algunos de los estudios más importantes que se han publicado referentes a fibrilación auricular. Es que no hay duda, pero es que no solo no hay duda, sino que la diferencia es muy importante. Y esto pues quiero que lo tengáis en mente y que cuando tengáis un paciente con síntomas de arritmia y fibrilación auricular penséis en este tratamiento, porque es que es mucho mejor que andar dando vueltas con los pacientes dándole tratamiento antiarrítmico. ¿Qué pasa cuando se utiliza la ablación en comparación con los antiarrítmicos como tratamiento de primera línea? Es decir, un paciente que viene con 1 o 2 o 3 primeros episodios de fibrilación auricular antes de tratarle con fármacos antiarrítmicos en un estudio en el que se aleatoriza hacia ablación versus tratamiento antiarrítmico, pues que también es mucho mejor. Es mucho mejor si el paciente es adecuado y se ha seleccionado bien. Es decir, si es, por ejemplo, pues el paciente típico, paciente hipertenso con aurícula todavía no dilatada o solo ligeramente dilatada, fibrilación auricular frecuente y sintomática, pues se puede indicar directamente también. Se puede hacer también una prueba con antiarrítmicos, se verá que no funciona y a continuación pues yo creo que se le debería indicar este tipo de tratamiento. ¿Y qué pasa con la fibrilación auricular persistente? En la fibrilación auricular persistente los resultados no son tan buenos, pero también son buenos en comparación con los fármacos antiarrítmicos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que no solamente la arritmia tiene una mayor duración y el hecho de que tenga una mayor duración hace que sea más difícil quitarla, sino que hay más sustrato. El problema ya no está exclusivamente en las venas pulmonares, sino que también hay un sustrato en la aurícula que va a favorecer la arritmia. Y esto nos viene reflejado aquí en el diámetro de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda está ya dilatada, la aurícula izquierda se ha remodelado, la aurícula izquierda ha sufrido un proceso de aumento de la fibrosis intersticial y esto va a favorecer que cuando tengamos algún trigger, pues esto rápidamente degenere en fibrilación auricular y sea más difícil para nosotros de tratar. Pero cuando comparamos los resultados, aquí también, en cuanto al mantenimiento del ritmo sinusal, de la ablación con la utilización de fármaco antiarrítmico, y en este caso el antiarrítmico que utilizamos es el antiarrítmico más eficaz que tenemos, que es al mismo tiempo el antiarrítmico más tóxico que tenemos y que no vamos a querer mantenerlo durante mucho tiempo, especialmente si son pacientes jóvenes y con poca cardiopatía estructural, pues que las diferencias son muy importantes. Son muy importantes en cuanto al mantenimiento del ritmo sinusal y que, como podéis imaginar, pues bueno, lo esperable también en este grupo de pacientes es tener un número elevado un porcentaje elevado de efectos secundarios por la utilización crónica del DRM. Bien, no solamente resultados buenos en los estudios aleatorizados, sino también en los que no han sido aleatorizados. Bueno, esto es una fibrilación auricular persistente, baja, pero no baja demasiado con respecto a la paroxística. Lo que sí es cierto es que muchos de estos pacientes no van a necesitar solamente de un procedimiento, sino que van a necesitar más de un procedimiento. Y uno podría pensar que si la aurícula está sufriendo un proceso de remodelado, que muchos de estos pacientes son pacientes hipertensos y que va a seguir acumulándose de alguna forma fibrosis intersticial en esta aurícula, pues a largo plazo a lo mejor no podría ser un tratamiento idóneo hacer una ablación de fibrilación auricular. Y aquí tenemos resultados de seguimiento a 5 años en un grupo muy importante de pacientes y aquí veis cómo las curvas de mantenimiento del ritmo sinusal a 5 años pues bajan y bajan discretamente a partir del primer año, pero aquí veis que la mayoría de las recurrencias las tenemos en el primer año. Recordad que los eventos en estas curvas de supervivencia que se muestran en todas las gráficas donde se analizan los resultados de la fibrilación auricular se refieren a documentación de un solo episodio de fibrilación auricular de 30 o más segundos documentado de cualquier forma, con un electrocardiograma normal, por los síntomas que tenga el paciente, o bien mediante la realización de Holteres de 24 horas o de 7 días. Con lo cual, esto tiene poco que ver realmente con el motivo de la ablación, que fueron los síntomas, porque nosotros hacemos las ablaciones de fibrilación auricular
especialmente guiados por la sintomatología del paciente. Sin embargo, las recurrencias las analizamos por presencia de fibrilación auricular que puede ser nocturna, desapercibida, asintomática y de muy corta duración. Bien. En cuanto a resultados y complicaciones, es importante seleccionar a los pacientes. Y os pongo este artículo porque me parece muy interesante y porque me parece muy interesante además porque lo hemos publicado nosotros recientemente. Y es que evaluábamos la probabilidad de que los pacientes pudieran tener una recurrencia, pues tuvieran recurrencias o no las tuvieran después de una ablación de fibrilación auricular, en función de cómo tuvieran la aurícula remodelada. Ya habíamos publicado en 2007 que era muy importante, había dos factores que eran muy importantes: si el paciente era hipertenso o no, y si la aurícula estaba dilatada o no, midiendo el diámetro anteroposterior. Pero resulta que esto, cosa que se ha confirmado en otros estudios, también se ha confirmado que el volumen de la aurícula puede tener que ver también, puede influir en cuanto a si vamos a tener recurrencias o no, pero resulta que este índice es el que mayor capacidad predictiva tiene de discriminar entre pacientes que van a tener recurrencias después de la ablación y los que van a ir bien. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Miramos la aurícula y rodeamos los contornos de la aurícula, excluyendo las venas pulmonares y excluyendo el apéndice auricular izquierdo. Y esto lo hacemos en las técnicas de imagen que por otra parte hacemos en todos los pacientes antes de someterlos a una ablación. Y clasificamos a los pacientes en tres tipos de aurículas, tres tipos de cuerpos auriculares. Auricular discoides, son aquellas que no se han remodelado, problema exclusivamente eléctrico de las venas. Aurículas con una morfología intermedia, que tienen una probabilidad intermedia, lógicamente, de recurrencias, y aurículas pelota nivea, que es lo que decíamos nosotros antes de analizarlo un poco más fino. Es decir, la aurícula se ha remodelado mucho y ha adquirido una forma geométrica que es la que puede, de forma más eficiente, asumir un aumento de presión o de volumen, que es la esfericidad. Y nosotros lo que hemos hecho pues ha sido medir el grado de esfericidad, que es cómo se parece la aurícula a una esfera. Si el grado de esfericidad es muy alto, está muy remodelada y la probabilidad de recurrencias es muy alta, y si es discoide, la probabilidad de recurrencias es más baja. Bien, esto lo dicotomizamos en diferentes gráficas, dependiendo del tipo de fibrilación auricular, de si hay cardiopatía estructural, de si hay hipertensión y de si hay síndrome de apneas obstructivas del sueño, todos ellos factores que nos predicen si va a haber recurrencias o no, y en todas tienen el mismo significado. Cuanto más discoide es la aurícula, y siempre se cumple en todas las condiciones, menos probabilidad de recurrencias, y cuanto más esférica es, más probabilidad de recurrencias. Y esto es lo mismo, pero explicado con unas gráficas. Bien, ¿qué tenemos de nuevo en cuanto a las técnicas de ablación? Bueno, las técnicas de ablación fundamentalmente son estas dos las más utilizadas. Una es la ablación mediante catéteres con radiofrecuencia. Ahora los catéteres tienen unas características determinadas y van irrigados para evitar la formación de trombos. Son cosas que han ido mejorando progresivamente con el tiempo y que han ido discretamente mejorando disminuyendo la probabilidad de recurrencias de la ablación. También podemos hacer ablación quemando también, pero en este caso quemando con frío. El objetivo es el mismo, aislar las venas pulmonares. Los resultados son parecidos. Para ver si una es mejor que otra, estamos haciendo con un estudio ahora el Fire and Ice comparando ambas técnicas. Todavía no está claro cuáles son las diferencias entre ambas, y hay algún otro tipo de técnica, pero que se utiliza de forma minoritaria. También se han desarrollado catéteres que pretenden con una sola aplicación, una o dos aplicaciones de radiofrecuencia, aislar las venas pulmonares, porque son capaces de aplicar radiofrecuencia en cada uno de estos electrodos. Esto sería lo ideal. De momento tienen algunos problemas de diseño y algún riesgo de complicaciones un poquito más alto, pero probablemente se conseguirá dentro de poco hacerlos de forma que cada vez para nosotros sea más fácil hacer la ablación de fibrilación auricular. Han salido tecnologías como por ejemplo catéteres que nos indican con qué fuerza estamos realizando las aplicaciones de radiofrecuencia. Eso es importante porque cuanto más fuerza hagamos, menos probabilidad hay de que haya recurrencias en el aislamiento de la vena, porque haya discontinuidades en la línea de ablación. Estudios que demuestran que esto realmente es así, como este que tenéis aquí, en el que no me voy a detener.
Recordaros que los mapas electroanatómicos nos son muy útiles, que se pueden hacer distinto tipo de mapas, que solemos hacer pruebas de imagen antes de la intervención para fusionarlos con el navegador, con la reconstrucción electroanatómica que hacemos de las aurículas, y que esto nos ayuda a hacer las cosas con mucha más precisión. Y deciros que últimamente hay mucha gente interesada en la realización de resonancias para ver la fibrosis de las aurículas, y que cuanta más fibrosis, aquí tenemos la fibrosis identificada, esto es una resonancia magnética del corazón, y esta parte más blanquita de la aurícula representa fibrosis, nosotros la codificamos en colores y luego vemos que es lo mismo que vemos en los mapas electroanatómicos. Simplemente deciros que estamos ya haciendo las cosas de una forma un poco más fina y que estamos cada vez más intentando identificar a aquellos pacientes en los que realmente se debe hacer esta técnica para eliminar la fibrilación auricular y aquellos que no. Y que cuanto menos fibrosis hay, más probabilidad de que vaya bien la intervención, y que cuanta más fibrosis hay, pues más probabilidad de recurrencias, y que seguramente hay pacientes con mucha fibrosis, y que lo podemos ver con la realización de resonancias antes del procedimiento, en los cuales no es conveniente hacer la intervención. Con lo cual al final no tendremos globalmente un 70% de éxito, tendremos un 90% de éxito, y pues todos más contentos, los pacientes, nosotros y la gente que nos los envía. Simplemente como conclusiones deciros cosas que ya sabemos todos, que la fibrilación auricular se asocia con una mayor morbilidad y sobre todo una mayor mortalidad en las personas que lo padecen, que las terapias que tenemos, especialmente los antiarrítmicos, no son eficaces y no debemos insistir más de lo necesario en pacientes que estén muy sintomáticos, que la ablación con catéter es un recurso en el que debemos de pensar en nuestros pacientes, no debe quedar relegado simplemente para cardiólogos súper especializados y que sean ellos los que piensen en este tipo de tratamientos, sino que todos los pacientes implicados en el tratamiento, todos los médicos implicados en el tratamiento de la fibrilación auricular deberíamos de tenerlo en mente, y al menos, si no nos atrevemos a indicarlo, enviarlo a los arritmólogos para que hagan una valoración un poco más fina del caso. Que el éxito de la ablación de fibrilación auricular se sitúa en torno al 70%, la fibrilación auricular paroxística. En la persistente es un poco más bajo, alrededor del 50%, pero recordar que la indicación de la ablación en estos pacientes es prácticamente siempre que son muy sintomáticos y que las recurrencias se están analizando como presencia de unos cuantos segundos de fibrilación auricular, y que la mayoría de los pacientes obtienen beneficio, no solo el 70%. Que el aislamiento de las venas pulmonares es la técnica principal para hacer el tratamiento de estas arritmias, y que espero haberla explicado de forma que se haya entendido. Que se pueden hacer otro tipo de ablación, pero que están más reservados para algunos casos especiales. Que los progresos tecnológicos siguen su curso y cada vez tenemos mejores resultados y menos complicaciones, y que hay estudios randomizados que van a demostrar de forma clara e indiscutible en los próximos años que no solamente es beneficioso hacer una ablación de fibrilación auricular por el tema de los síntomas, sino que también podemos mejorar, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, y probablemente disminuiremos el riesgo de embolia, como es lógico por otra parte. Solamente hace falta que se hagan estudios bien diseñados que lo demuestren.